Nosotros somos el equipo número 2 y venimos a hablarles sobre el tema de la unidad 2, esencia de la moral. Nuestro equipo está conformado por los alumnos Cuenza Uceda Carla Michelle, González Zamora Verónica y su servidor Rodríguez Soberanes Jesús Alfredo, y también por el alumno Méndez Ruiz David Alejandro. Este presente trabajo es presentado hacia la docente, la doctora Dina Lisbeth Zazueta Armenta. El primer tema de esta unidad es moral y moralidad, que la moral es un sistema de normas, reglas o deberes que señalan las acciones que son correctas y las que no. Estas normas nos sirven como un modelo de conducta para saber lo que debemos hacer y lo que no. Los elementos esenciales de la moral son los valores a las normas o reglas de conducta. Estas normas nos imparten desde pequeños como un modelo de conducta. La moral y la moralidad se dividen en el ámbito individual y social de la moral, el sentido ético y los dos planos de la moral. El ámbito individual y social de la moral pues comprende por un doble aspecto, que vendría siendo el ámbito individual, que este se manifiesta en las valoraciones particulares y convicciones personales. Estos serían las decisiones personales que influyen en nuestra vida nada más, en la vida personal. Y social vendría siendo la comunicación entre los demás ámbitos, que vendría siendo el ámbito familiar, el económico, el social, el político y el cultural que rodea nuestro entorno. Este sería como nuestras opiniones o decisiones personales influyendo en la sociedad. El sentido ético vendría siendo la actuación responsable con base en principios axiológicos universales para buscar el bien moral en contextos socioculturales diversos. Sería el sentido que se nos desarrolla cuando empezamos a tomar un modelo de conducta de las normas que nos van impartiendo a base de nuestra vida. Los dos planos de la moral. La moral se divide en plano normativo, que se dice que siempre se señala con un debe ser, quiere decir que da una orden para buscar el bien en los contextos socioculturales. Pues ya como se dijo, da una orden, no es de que lo tomes por ti mismo, sino por lo que te dicen. Y el plano fáctico vendría siendo el acto de la moral, que son actos concretos que se realizan siguiendo normas. A eso también se le llama como moralidad. Y pues la moralidad son los actos realizados en base a la moral, que son los actos realizados en base a las normas que nos imparten. (2.2) Normas morales y otros tipos de normas. Por normas se entiende como un conjunto de reglas. Por lo tanto, las normas morales son regulaciones sobre la conducta del hombre en una determinada sociedad. Las normas morales son las concepciones que los individuos tienen para distinguir el bien y el mal con respecto a los valores éticos. Esto es lo que rige y separa el bien del mal. En normas morales encontramos distintos tipos. La norma moral y la ley natural. La norma moral es el enunciado que postula deberes para ser realizados de forma libre y consciente. La ley natural es la relación constante que puede establecerse entre ciertos hechos. La palabra ley significa un mandato o un imperativo. Puede ser como una orden. La función de la ley natural es explicar un hecho con base en la relación que éste guarda con otro. En este caso, las normas morales son prácticas. La comparación de la norma moral y las reglas técnicas se da mediante dos conceptos: los imperativos hipotéticos, que representan la necesidad práctica de una acción posible como medio para conseguir otra cosa que se quiere, y el imperativo categórico, que es el que representa una acción por sí misma. Son necesarios universales y norman la conducta moral. Los imperativos hipotéticos son técnicos
y los imperativos categóricos son inapelables. Otra comparación es la norma jurídica y las normas morales. Las normas jurídicas tienen la característica de ser coercibles, es decir, de imponerse por medio de la fuerza. Son heterónomas, regulan el comportamiento exterior del sujeto, su desobediencia en consecuencia de un castigo penal y son autárquicas. Esto quiere decir que se imponen al individuo sin consultarse su conformidad. Las normas morales y las normas sociales. El incumplimiento de una norma social no implica una multa o algo parecido, sino la reprobación, el rechazo social y el ridículo. Las reglas sociales cambian de una sociedad a otra o de un grupo de personas a otras. Algunas suelen desaparecer con el tiempo. Y por último, las normas morales y las normas religiosas. La religión incurre en la heteronomia. Existe la ética autoritaria y la ética humanista. La ética autoritaria es la que establece lo que es bueno para el hombre y prescribe las leyes y normas de conductas. En cambio, la ética humanista es el hombre mismo quien establece las normas y es el sujeto de las mismas. Punto 3. Carácter histórico de la moral. Bien, la humanidad no solo ha avanzado de manera tecnológica, sino ha avanzado mentalmente en ámbitos sociales y morales. Empezando por la época primitiva, la moral primitiva impera un colectivismo que borra todo individualismo. Es decir, cada quien buscaba hacer algo para que su tribu sobreviviera y era una sociedad como más, cada quien aportaba su parte. En la antigüedad clásica eso empezó a cambiar y se empezaron a postular algunas sociedades por encima de otras. Se desarrolla en el periodo grecorromano a partir del siglo V, hasta los inicios del cristianismo. Es caracterizada por el surgimiento de la esclavitud y la propiedad privada. Sociedad feudal. Surge en la Edad Media. En lugar del esclavo se encuentra el siervo. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? Aquí se notó una evolución. El esclavo no tenía ningún derecho. El esclavo no se podía casar. Podría tener hijos con otro esclavo, pero estos seguirían siendo esclavos sin tener ningún derecho. En cambio, el siervo se tenía un tanto más de privilegios, pero igual seguía siendo, entre paréntesis, un esclavo. Es decir, el siervo, con permiso de su dueño, podía hacer ciertas cosas, por ejemplo, casarse, mientras que el esclavo, aún con permiso del dueño, este no lo podría hacer. El siervo es propiedad del terrateniente, pero se le considera un ser humano y se le da cierta protección. La sociedad moderna. En la sociedad moderna es donde se ha alcanzado un mayor grado de una moral más estable, le podríamos llamar. Entre las virtudes más estimadas por la sociedad moderna están la honradez, la laboriosidad, fidelidad conyugal y el patriotismo. La sociedad moderna se caracteriza por su individualismo exacerbado que cobra expresión en una ética utilitarista. (2.4) La diferencia entre actos morales y hechos de la naturaleza. Los actos voluntarios y conscientes son los únicos que pueden ser calificados como buenos y malos. Los seres humanos somos complejos en nuestro comportamiento. Intervienen deseos, pasiones, instintos e impulsos. Los hechos de la naturaleza son los que ocurren independientemente de la voluntad humana. Un ejemplo de esto puede ser la lluvia, la puesta del sol, una tormenta, un huracán, etc. Podemos
Podemos clasificar los actos morales en dos tipos. Los actos humanos, que son los que pueden ser juzgados como buenos o malos porque son los que se realizan de forma voluntaria y estamos conscientes de ellos. Y son los que solamente pueden ser realizados por los humanos. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser el ayudar a una causa noble, cumplir con un deber, etc. Y por otro lado tenemos los actos del hombre, los cuales son aquellos que ligan a este ámbito el biológico y que se comparten con animales. Y no los realizamos de forma consciente. Son espontáneos, instintivos y mecánicos. Un ejemplo de esto puede ser la respiración, cuando tosemos, cuando dormimos, etc.